Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí estamos de nuevo, un día más a esta hora, en domingo son las 9 de la noche, hoy es 16 de enero, hemos pasado el ecuador de este mes, dentro de nada estaremos ya despidiendo el 2022. Yo siempre voy así, voy demasiado rápido, ¿no? Bueno, pero la verdad es que a mí me da esa sensación, veo que se nos escapa el tiempo de las manos, que esto va todo demasiado rápido. Vivimos un mundo muy acelerado en el que, bueno, las cosas suceden tan a prisa, tenemos tantas cosas que atender, hay siempre tantas actividades, tantas obligaciones, tanto entretenimiento y distracción, que bueno, siempre vamos ahí pues contrarreloj, y eso da esa sensación de que el tiempo se nos va muy rápido de las manos. Pero qué bueno que cada día a esta hora hemos aprendido. Y digo aprendido porque Dios nos enseña. Hemos aprendido a detenernos, desconectar de todo ese ajetreo y pararnos a tener este tiempo de estudio bíblico. Y sin duda pues es insustituible, es un tiempo especial. Abrir la palabra de Dios, leerla, meditarla, estudiarla, profundizar en ella, seguramente es la mejor inversión que podemos hacer en nuestras vidas, porque la mayoría de las cosas que nos rodean son temporales, pasajeras, son vanidad de vanidades, como dijese allí en Eclesiastés. Y la palabra de Dios abunda para vida eterna, porque actúa en nosotros y desde nosotros fluye también para bendecir a otros. La palabra de Dios, como vimos en la serie que hoy vamos a continuar en Romanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí vamos a estar hoy, Romanos capítulo 1. Vamos a continuar allí donde lo dejamos, del versículo 21 estuvimos comentando, así que a partir de ahí continuaremos. Pero vamos a hacer una oración en primer lugar, le pedimos al Señor su dirección. Padre, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos los hermanos juntos alrededor de tu palabra. Abrir tu palabra es un privilegio que tú nos otorgas. Sabemos que hay hermanos nuestros en el mundo que no tienen esta facilidad. Viven con la prohibición de estudiar y leer las Escrituras. Tienen que hacerlo a escondidas. Algunos no tienen ni la Biblia entera, tienen solo porciones. No pueden reunirse así con la libertad que nosotros hacemos. Por eso, Padre, nos sentimos privilegiados y te pedimos que nos ayudes a valorar y a tomar conciencia de lo importante, lo grandioso y el privilegio tan tremendo que tenemos de poder reunirnos cada día, abrir tu palabra y estudiarla juntos, leerla, meditarla juntos. No queremos endurecer nuestro corazón si nos hablas, queremos estar pendientes con el oído atento para escuchar tu voz y ver qué es lo que tú nos quieres decir. Te pedimos que nos hagas sensibles a escuchar tu voz y a tener ese deseo de aprender más y de practicar aquello que tú nos digas. Guíanos en este tiempo, que todo venga de ti, que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe, quien nos hable, el que ponga en mi boca las palabras adecuadas. Danos la sabiduría, danos la fuerza y ayúdanos, Señor, para seguir aprendiendo, creciendo, conociéndote más, sirviéndote a ti cada día. Bendice a todos mis hermanos que escuchen este estudio. Quédate con ellos, guárdalos. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Domingo, como todos los domingos, ya venimos de esta mañana a haber disfrutado juntos de un tiempo de alabanza, de oración, de predicación de la palabra, de comunión. Los hermanos que no hemos podido ver nos hemos saludado. Como siempre, echamos de menos a los que no podéis venir por las diferentes circunstancias de distancia o de estos tiempos que corren con enfermedades y con cosas. Siempre nos queda la esperanza de que mañana sea mejor. Pero ahí hemos estado, en directo o en persona o en directo o en diferido, los que lo ven en diferido. Ahí hemos estado compartiendo este tiempo delante del Señor.
Y qué bueno que ahora volvemos y abrimos su palabra en Romanos capítulo 1. Solamente mirar rápidamente ahí los saludos de los hermanos. Ahí tenemos la primera que saludó, Dolores. Buenas noches, Dolores. Dios te bendiga. Benito, buenas noches. También David, Liliana, David y Daniela, la familia han saludado. Buenas noches. Ana Rita, muchas bendiciones también para ti. Walter Lozada, buenas noches también para ti, bendiciones. Ana Karina, buenas tardes, muchas bendiciones también para ti. Carmen Reyes, Carmen dice agradecida a Dios de poder estar de nuevo. También estamos agradecidos de que estés ahí, Carmen. Paco Rosario, buenas noches. Dicen, aquí estamos preparados para el que el Señor nos hable. Muchas bendiciones para todos, también para vosotros. José Luis, buenas noches, pastor y hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones, iglesias, dice José Luis. Dios te bendiga a ti también. Yoli y Gaby dicen, buenas noches, Víctor, hermanos, la paz de Dios esté con vos, con todos. Bendiciones también para vosotros. Juan Vázquez, buenas noches, Juan. Un abrazo, gracia y paz también para ti. Beatriz, buenas noches, Dios te bendiga, un abrazo. Juan Bermudo, hola Juan, Dios te bendiga, un abrazo, gracia y paz también para ti. Y bueno, ya estamos todos, ¿no? Margarita Mateo, o sea, Dolores decía yo buscando Romano 1. Bueno, pues sí, eso es lo que tenemos que buscar, Romanos capítulo 1, ahí vamos a continuar. Habíamos visto hasta el versículo 21, recuerda que así para ir haciendo un poquito de memoria y situarnos donde nos encontramos en el estudio bíblico, llevamos ya unas cuantas semanas de estudio y habíamos visto el capítulo 1 de Romanos, la salutación, lo que es el prefacio, donde es más largo de lo habitual, en otras cartas Pablo no se extiende tanto. Pablo habla de ese deseo profundo que tiene de visitar a los hermanos en Roma y a partir de ahí Pablo se va al centro del mensaje de esta epístola, versículo 16 y 17. El 17 dijimos especialmente es el versículo clave. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque, y este sería el versículo clave, el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y después de hablar de lo que quiere hacer Dios con los hombres, justificarlos, salvarlos, entonces se pasa a la parte negativa, a hablar de la culpa que el hombre tiene, el pecado en el hombre. Y entonces en el versículo 18, hablando de esa culpabilidad, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Nosotros estuvimos ahí detenidos en un estudio hablando de qué quiere decir eso de la ira de Dios. La injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Y ahí estábamos hablando el último día. Dios se ha revelado a todos los seres humanos a través de su creación. El contemplar la creación nos dice que Dios existe. Es imposible. La razón humana, la ciencia, el método científico, las leyes, dicen que es imposible que todo lo que existe exista por pura casualidad. No puede ser. ¿Por qué? Porque cuando tú contemplas la creación, ahí ves propósito, hay diseño inteligente, hay intención, hay correlación. Una cosa existe gracias a la otra. Lo de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, sin gallinas no hay huevos, sin huevos no hay gallinas. Entonces, todo está implicado. La existencia de una cosa permite que exista otra. Es como un engranaje perfecto, entrelazado, con propósito. Por eso la ciencia observa y establece leyes, porque las leyes están ahí. Por eso la ciencia observa y le llama al cosmos orden. Eso es lo que significa cosmos. Todo esto está ordenado.
Las cosas no se ordenan por casualidad. El contemplar la creación, las maravillas de lo que nos rodea, dirigir la mirada hacia el propio ser humano, analizar cómo estamos hechos, la mente humana, todo lo que son las células de nuestro cerebro, las neuronas, las conexiones entre ellas, cómo actúa nuestra mente, la conexión con todo el cuerpo, el sistema reproductivo, todo lo que es el cuerpo humano es increíble, es impresionante. Estamos formados por millones y millones y millones de células y una barbaridad de átomos. Entonces, todo eso, la contemplación de todo lo creado, te lleva a una única conclusión. Alguien creó esto. Y quien lo creó era sabio, era poderoso, era bondadoso, porque la misericordia de Dios se ve en la creación. Y de ahí los hombres tuvieron el testimonio directo, inexcusable, de que Dios existe. Todos los seres humanos, solamente a través de la contemplación de la creación, tienen la oportunidad de conocer una parte de Dios. Ahí estábamos hablando el último día, en este versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido, tú miras la creación y conoces a Dios. A partir de ahí, los seres humanos deciden. Y, como dice este versículo 21, envaneciéndose en sus razonamientos, porque los razonamientos del hombre para negar a Dios son vanos. Escucha a los ateos, escucha a la ciencia evolucionista, escucha sus argumentos, son vanos. ¿Qué clase de argumentos son esos de que Dios no existe porque todo se creó por casualidad? ¿Qué clase de razonamiento es ese de que la sabiduría, el orden, las leyes de la naturaleza, la grandiosidad, el propósito, el diseño inteligente, se creó así, por casualidad, de la nada? Eso es envanecimiento. Son razonamientos vanos. No tienen argumentos. Mira, yo me he esforzado en escuchar los argumentos de estas personas que dicen que Dios no existe. En primer lugar, porque yo no quiero creer una mentira. Y si hay argumentos en los cuales yo puedo poner mi inteligencia, mi atención, yo estoy dispuesto a escuchar. Pero escucho y trato de comprender, trato de razonar, y cuanto más lo haces, más absurdo te suenan todos esos argumentos. O sea, la casualidad jamás crea orden, y eso es ciencia, no es fe. Aquí tengo todas las estanterías llenas de libros. No los tengo muy bien ordenados porque tendría que ordenarlos más por temas, todo. Ahora imagínate que digo, voy a ordenar los libros. Voy a utilizar el método científico evolucionista, la casualidad. Voy a coger los libros, los voy a poner todos aquí encima de la mesa, una montaña de libros, los cogeré así al azar y los lanzaré contra la librería. Así los lanzaré, esperando que por casualidad se ordenen. Para empezar, ya sería mucha casualidad que caigan así en vertical, los lomos donde está el título hacia afuera. Eso ya sería una casualidad increíble. Puede caer uno, pueden caer dos, pero todos. Y después, pues yo esperando que por casualidad se ordenen por temas, se ordenen por las temáticas, si son colecciones, pues que se enumeren según los números. ¿Verdad que a nadie se le ocurriría hacer eso? Y dices, no, pero es que si lo repites 1 millón, 100 millones de veces, 1000 millones de veces, puede ser que repítelo las veces que quieras. La ciencia dice que por casualidad a veces caerá el 1 y el 2 juntos y dirás, ¡guau! ¡Qué casualidad! Pero que caiga el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 25, que caigan por temas, que caiga según la ciencia, eso es imposible. El orden de probabilidades se eleva hasta tal punto que es imposible, no puede ocurrir. Y no estamos hablando de ordenar una librería, estamos hablando del cosmos, estamos hablando de la complejidad de la vida, estamos hablando de todos los elementos que hacen posible la vida en el planeta Tierra.
la diversidad de las especies, esa armonía que hay entre todo lo creado. Sin esto no podría existir aquello. Cuando un hombre y una mujer buscan un bebé y la mujer se queda embarazada, no se preguntan qué saldrá, no se preguntan el bebé nacerá con manos, tendrá ojos. No, ¿por qué? Porque hay todo un código genético, es algo escrito, es algo establecido, son leyes que dicen que el bebé se formará así porque está escrito. Negar todo eso es lo que dice aquí el texto. No le conocen, no le glorifican, no le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos. ¿Por qué? Porque el corazón es entenebrecido. Porque al final, la explicación que la Biblia nos da para todo esto no es que la mente humana no puede conocer a Dios a través de la creación, sino que hay un problema en el hombre que se llama pecado. Hay un problema que tiene que ver con las tinieblas. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Verdad que es una paradoja? Si te diesen a escoger entre luz y tinieblas, ¿con qué te quedabas? ¿Vivir siempre en tinieblas o vivir siempre en la luz? ¿Andar en la oscuridad más absoluta o andar en la luz? Y los hombres, contra todo pronóstico, escogieron las tinieblas. Y todo lo demás ya es una cuestión espiritual. No es una cuestión de decir, es que, claro, contemplar la creación y decir que Dios existe es muy complicado. No, es lo más fácil. El problema de que los hombres nieguen a Dios es un problema espiritual. Y ahí llegamos al versículo 22. El tema continúa. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí en este versículo, Pablo inicia 3 descripciones paralelas del rechazo hacia Dios por parte del ser humano. Van en 3 bloques de versículos, 22 al 24, ya lo vamos a ir estudiando versículo por versículo, 25 al 27 y 28 al 31. Este versículo 22 es la conexión viene ya del versículo 21, continúa el tema y nos está hablando de el deterioro en cuanto al conocimiento de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre ha rechazado a Dios. Dios no existe. Sí, la creación no, pero Dios no existe. Y nosotros somos sabios. Los hombres se muestran como muy sabios. Nosotros observamos los tiempos, observamos las ciencias, establecemos leyes. El hombre observa lo que ya Dios creó y le pone nombre, pero el hombre no creó las leyes. El hombre no establece todo eso. El hombre se cree muy sabio, pero en realidad es muy necio. Y aquí lo que se está mostrando, versículo 21, 22, 23, ahora vamos a seguir leyendo, es ese deterioro en cuanto al conocimiento de Dios. Nos habla de la pretensión que el hombre tiene, pero la realidad ¿cuál es? ¿Habéis visto esos vídeos en internet que comparan fotos? La expectativa, la realidad. A veces uno hace un pedido por internet, ve ahí una camiseta, cómo le queda al tipo, ¿no? Claro, el tipo que ponen en la foto es un tipo de gimnasio, un cuerpo de gimnasio, y la camiseta le queda. Y tú dices, qué camiseta más bonita, me voy a comprar una. Y cuando te la pones, te miras al espejo y dices, pues no queda igual que en la foto. Hombre, claro, tu cuerpo no es el del modelo de la foto. La expectativa, la realidad. La expectativa y realidad de lo que aquí Pablo está presentando es que los hombres en su expectativa dicen somos muy sabios, pero en realidad son muy necios. Al negarse a rendir homenaje a Dios, a pesar de poderle conocer a través de la creación, el hombre se vuelve necio. Y esa necedad del versículo 22 se va haciendo más grande conforme vamos leyendo, porque mira en el versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La necedad del versículo 22 se va haciendo más grande, más evidente. Han negado a Dios
por lo tanto no van a adorar a Dios. Pero como el hombre tiene la esencia de esa necesidad de buscar a Dios, es algo que el hombre, por mucho que lo niegue, no va a cambiar la realidad. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es un ser espiritual y el hombre tiene la necesidad de estar en relación con su Creador. Por eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos esa necesidad. Tenemos esa necesidad de decir, ¿dónde está Dios? Sin Dios hay un vacío inmenso en las vidas de las personas. Las personas se sienten solas a pesar de estar rodeados de millones. Las personas se sienten vacías a pesar de intentar llenar ese vacío con todo lo que el mundo les ofrece, con el pensamiento, con la religión, con todo. El hombre se siente vacío. Y entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Busca llenar el vacío espiritual en religiones, en idolatría, en pecados. ¿Qué es lo que está aquí describiendo este versículo? Niegan adorar al Dios verdadero. Dice, cambiaron la gloria de Dios, el Dios incorruptible, el Dios perfecto, el Dios todopoderoso, cambiaron la gloria de Dios por la semejanza de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vaya, se cumple lo que dice el versículo 22. Dicen ser sabios y son muy necios. Cada cosa tiene su gloria. Si tú coges una pieza de oro, puede ser un lingote, puede ser una joya, ¿verdad? Tú coges una joya de oro en tu mano y en tu otra mano tienes una joya de bisutería. La gloria que tiene el oro no la tiene esta pieza de bisutería. Esta pieza de bisutería, con el paso del tiempo, se va a ir corrompiendo, se oxidará, irá perdiendo su brillo, empezará a ser afectada por la humedad, por agentes así externos, moho, yo que sé, otras cosas, se irá estropeando, se deteriorará. Pero el oro permanecerá con todo su esplendor. El oro no cambia con el paso del tiempo ni los elementos que lo rodean. Por eso decimos que el oro tiene una gloria. Esta pieza de bisutería tiene otro tipo de gloria. La Biblia dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. La luna, sin el sol, no brilla, porque la luna, cuando la vemos por la noche, así con la luz que desprende, es la luz que refleja del sol. Ah, sí, dice un hermano, yo pensaba que... No, hombre, no, ya todos lo sabíais. La luna refleja en el cielo, a 360.000 kilómetros de distancia de la Tierra, el sol le da. El sol está a nuestras espaldas, aquí es de noche, pero el sol ilumina la luna y tú la ves y dices, ¡wow! ¡Qué grande se ve la luna! ¡Cómo brilla esta noche! Pero su gloria no es suya, es la gloria del sol. Por eso Pablo dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. ¿Tiene gloria la imagen de un hombre? ¿Una imagen de un becerro? Hombre, la gloria que tiene lo hemos fabricado nosotros. Cuando una persona va allí al templo católico y se inclina ante la estatua de San Pedro y besa sus pies, esa estatua de San Pedro la han hecho otros hombres. Cogieron un trozo de madera, la tallaron, o cogieron unas aleaciones de metal, la fundieron, le dieron forma, o de escayola. ¿Qué gloria tiene eso? Mínima. La gloria que tiene es la que el propio hombre le dio cuando la fabricó. Según el artista, puedes decir, wow, ha hecho una obra de arte. Y ahí los expertos observan la talla y dicen, sí, porque el realismo, porque el pulido, esto, lo otro. Pero no deja de ser la obra de las manos de un hombre y no deja de ser algo inerte, muerto, sin vida. Compara tú esa gloria con la gloria de Dios. La gloria, el esplendor y majestad que pertenecen solamente al Dios verdadero. Dios es el único que existe desde siempre, que tiene el poder de hablar y que las cosas aparezcan, sean creadas.
Dios es el Todopoderoso, Él solamente tiene que pensar algo y las cosas ocurren. Dios tiene gloria, Dios tiene esplendor, Dios tiene lo más grande. Cambiar esa gloria por la gloria de una imagen, de un ídolo, vaya, eso sí que es ser necio, eso sí que es una gran estupidez. Aquí se retrata la estupidez de lo que es la idolatría en sí misma. Y este es el corazón de todas las religiones, ¿eh? ¿Sabes lo que hacen todas las religiones? Que dejan al Dios verdadero y su palabra la dejan a un lado. Bueno, pues lo que hacen es alejarse más y más de la gloria de Dios. Se alejan del único que tiene esa gloria y esa majestad, el que tiene todo el esplendor. Sería algo así, pues como decir, tengo una joya de oro con un diamante y aquí tengo una pieza de bisutería de latón con un plástico que imita un cristal. ¿Con qué me quedo? ¿Con qué me quedo, hombre? Con esto, con el metal este roñoso con un plástico y desecho el oro con su diamante. ¿Verdad que si tú observas eso dirías, no, hombre, dámelo para mí, ya me lo quedo yo? Este está tonto, mira lo que acaba de desechar. No, es que es más bonito esta. Mira qué forma que tiene, mira qué florecita más bonita. Pero eso no vale nada. Eso no tiene gloria, lo otro sí. Los seres humanos han hecho eso y la invención de las religiones provocó eso, que los hombres se alejen más y más de Dios. Creer en la idolatría es cambiar la gloria de Dios, de ese Dios inmenso, poderoso, glorioso, por imágenes, como dice este versículo 23, imágenes de hombres y de bestias. Imagínate qué inteligencia la del ser humano. Y esto es una cuestión de elección, no te olvides. El hombre tiene que escoger. Solamente, aunque no le prediques el Evangelio, los hombres ya escogen. Contemplan la creación, contemplan toda esa sabiduría, ese poder, esa majestad, y deciden, Dios no existe. O algunos, Dios tiene que existir. Y ese es el primer paso que lleva a muchos a la búsqueda que puede terminar en encontrar al Dios de la Biblia, al Dios personal que busca la salvación de los hombres. No todos encuentran el camino, porque hay más factores, ya hablaremos de eso. Pero es una cuestión de elección, y lo que aquí Pablo está mostrando es que el hombre desecha a Dios y escoge como su Dios imágenes muertas, sin vida, que él mismo ha fabricado. Hay un salmo que al leer lo que Pablo está diciendo aquí, inevitablemente te viene a la mente, te viene a la memoria. El Salmo 106. Es muy posible que cuando Pablo estuviese escribiendo todo eso, como muy buen conocedor de las Escrituras, el Salmo 106 estuviese en su mente. Vamos a leer el versículo 19 al 21. Salmo 106, 19 al 21. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Y esto lo hizo el pueblo de Dios, Israel. ¿Cómo podemos creer que los hombres no van a hacer eso? Está dentro del ser humano. Es lo absurdo del hombre. Es lo necio de los hombres, la estupidez de los seres humanos, que a veces se quedan viendo algo y ya no ven nada más. Cuidado que a todos nos puede pasar eso, ¿eh? Tenemos nuestra propia perspectiva de las cosas. La perspectiva es que tú ves, así te tapas, y ves lo que está delante tuyo. ¿Habéis visto a los burros, caballos y eso, que a veces les ponen así una especie, en los aparejos que le ponen en la cabeza, le ponen así una cosa? ¿Sabes para qué es eso? Para que no se distraigan con cosas, para que no se asusten con cosas. Que vean lo que está delante de ellos, lo que el jinete
o el chofer de la carroza quiere que vean con las riendas moviéndoles la cabeza. Y ahí que van. Ignoran lo que hay a su alrededor, solo ven esto. Los seres humanos son así. Cuidado que a veces a nosotros nos puede pasar. Vemos lo que está delante de nuestros ojos. Vemos la vida con el color de las lentes que nos ponemos. Te pones unas gafas con los cristales azules, lo ves todo azul, dices, todo es azul. Te pones unas gafas con los cristales amarillos, dices, todo es amarillo. Hay pastores, hay maestros que juegan con todo eso y manipulan y le ponen las lentes a cada uno que quieren, lo que quieren que ellos vean. Y la gente se deja manipular. Cuidado porque somos muy influenciables. Vivimos en un cuerpo donde los sentidos, vista, tacto, olfato, gusto, oído, son los que nos conectan con el mundo que nos rodea y este mundo está muy bien diseñado para engañarnos, para confundirnos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y andar en el Espíritu. Y jamás dejes a Dios su gloria por la gloria de las cosas del mundo. Se hicieron becerro en Horeb. ¡Qué inteligencia! El Dios que los saca de Egipto con poder, les muestra su majestad, su poder que supera al de Faraón, con creces. Les soluciona los obstáculos, les quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel, y a la que Moisés se despista un momento y se sube al Sinaí para estar con Dios y recibir la ley y todo aquello. Resulta que en menos de 40 días el pueblo ya se ha olvidado de Dios, no tienen a quien los supervise, ya se han fabricado su propio becerro. Cambiaron la gloria de Dios, dice, por la imagen de un buey que come hierba. Y dijeron, este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. ¡Qué barbaridad! Pero yo no los juzgo, me considero a mí mismo con temor delante de Dios, porque nuestros becerros de oro hoy en día tienen otras formas y tenemos que tener cuidado. Que no sea que estemos diciendo este pueblo de Israel incrédulo y nosotros estemos haciendo lo peor todavía. No te olvides lo que estudiábamos el viernes en hermenéutica, que estos eran un tipo nuestro. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Déjame que te muestre otro texto en Jeremías capítulo 2. No vamos a leer todos los textos que hablan de idolatría. En Isaías hay textos muy buenos, pero no nos vamos a detener ahí tanto para avanzar un poquito más ahí en Romanos. Pero en Jeremías 2, 11 al 13, dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. A veces a los que nos llamamos cristianos, como ellos se llamaban pueblo de Dios, no te olvides lo que he dicho antes, en hermenéutica, en 1 Corintios 10, estábamos viendo que Pablo dice, y estos que salieron de Egipto y andaron por el desierto y estas cosas que les pasaron, eran tipo de nosotros. O sea, nosotros somos el cumplimiento de lo que ellos eran. Así que ten cuidado a la hora de juzgar, porque te puedes estar juzgando a ti mismo. Y estos que se llamaban pueblo de Dios, ahí lo hemos leído en este versículo 11, dice, sin embargo, mi pueblo era el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron cosas que los otros pueblos incrédulos no hacían. Los pueblos incrédulos que rodeaban a Israel, los cananeos, todos estos que antes de Canaán, pues con la gente que se encontraban en el desierto, los filisteos, en fin, toda esta gente, resulta que tenían sus dioses, pero tenían sus mismos dioses, ayer, hoy, el año que viene.
Los griegos tenían sus dioses, o sea, no los cambiaban cada semana. Los romanos tenían los mismos, heredaron la parte griega. El que adoraba a Baal, pues adoraba a Baal. El que tenía su diosa Asera, pues tenía su diosa Asera. El que se inclinaba ante Moloc, pues su dios era Moloc. Y dice Dios, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque no son dioses. Son imágenes falsas, muertas, no oyen, no ven, no hablan. Ellos las han fabricado con sus propias manos, pero a pesar de eso, mantienen sus dioses. Pero ¿qué es lo que ha hecho mi pueblo? ¿Qué es lo que ha hecho mi pueblo? Por eso utiliza esta expresión, esta figura. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. ¿Qué figura retórica es esta? Estudiantes de hermenéutica. Ahí lo dejo, a ver si alguien... Desolaos, cuando tú le hablas a algo inanimado, me refiero a una figura retórica, le hablas a algo inanimado como si estuvieses hablándole a una persona. Eso es una figura retórica. Lo hemos estudiado varias veces en hermenéutica. Bueno, sigo. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. Esto es escandaloso, que los pueblos paganos ni siquiera hagan cosas como cambiar sus dioses, aunque no son dioses y son falsos, y mi pueblo, que me han conocido a mí, que han conocido al Dios verdadero, el Todopoderoso, el que les ha solucionado todos los problemas, el que les ha demostrado su misericordia y su amor, y que hagan esto, 2 males han hecho contra mí. ¿Cuáles son esos 2 males? Primero, dejarlo a Dios, fuente de agua viva. Dios es el único Dios creador, verdadero, todopoderoso, amor. Y dejaron a Dios, fuente de agua viva. Y esta es la metáfora. Dejan la fuente de agua viva para cavar una cisterna rota que no retiene ni el agua. Ahora tú imagínate esa lógica, ¿no? Tú estás ahí en el campo, te has ido de camping, te has hecho una casita en un terrenito que compraste. Resulta que ahí hay una fuente de agua viva. Hay una fuente de manantial. ¿Habéis bebido a veces en las montañas, en estas fuentes? No bebas de cualquier sitio, ¿eh? Cualquier arroyo no tiene por qué ser potable. A veces los arroyos de la montaña vienen de por ahí de los prados. Tú miras ahí y ves una montaña grandísima y el arroyo que cae y dices, wow, ese agua... No, pero arriba hay prados. Y en esos prados a lo mejor hay vaquitas, ovejitas, haciendo sus necesidades en el arroyo que después tú te vas a beber el agua. No todos los arroyos de montaña se puede consumir el agua así libremente. Pero a veces tú ves el agua que sale de la tierra. Eso es un manantial. Cuando el agua sale de la tierra, el agua viene filtrada, el agua viene con todos los minerales de esa tierra, el agua viene pura, viene fría. La coges con tus manos y te duele las manos, dices, qué fría. Llenas una botella y la botella se empaña del frescor. Afuera hace un calor tremendo, pero el agua sale fresca. Ahí tienes un manantial de agua viva. Y tú estás ahí, establecido o de paso. Y allí cerquita hay una cisterna. ¿Qué es una cisterna? Era algo que se cavaba en el suelo con la intención de recoger el agua de la lluvia. Cuando llovía, esa cisterna recogía agua, se llenaba de agua. Pero es que encima esa cisterna está rota. Recoge el agua de la lluvia, pero gran parte de ese agua se filtra, se escapa, y al final queda ahí, en el fondo, un poco de agua de color marrón, sucia, estancada, donde caen los bichos y se quedan. Y tú tienes el manantial de aguas vivas y tienes el agua de la cisterna. Y estás ahí en el dilema, ¿qué agua uso para beber? No hay dilema, tú ya sabes a dónde te vas a beber, ¿verdad que sí? ¿A quién se le ocurriría decir, no hombre, el agua de la cisterna es mucho más buena, me voy a beber esta? A nadie. Sería lo más absurdo que tú contemplases en ese momento. Todos van a ir a beber a las fuentes de agua viva.
Pues esta metáfora es lo que el Señor utiliza para mostrar lo que Israel ha hecho. Le dejaron a Él como Dios, con toda su gloria, con todo su esplendor, para ponerse a adorar a ídolos hechos con manos de hombres. Y hermanos, cuidado, porque eso también nos puede pasar a nosotros. Quizás en tu casa no tendrás una imagen de un becerro ante el que te inclinas y dices, este es mi Dios. No, pero los dioses pueden aparecer con otras formas. Dinero, sexo, fama, nuevas tecnologías. Porque todo aquello que ocupa el lugar de Dios que Dios tendría que ocupar en tu vida es idolatría. La figura de beber del agua viva o beber de una cisterna rota. El lugar, por ejemplo, de decir, me voy a sentar, me voy a reunir con mis hermanos y vamos juntos a leer y estudiar su palabra. Eso es beber del agua viva. Pero en lugar de eso, algunos dicen, me voy a poner a ver esta serie de televisión buenísima. Mucha violencia, mucho sexo, terror psicológico, sangre y tripas por todas partes. Eso son cisternas rotas. Eso es idolatría. Tener que escoger entre lo de Dios o el pecado, o aunque no sea pecado, el entretenerme en cosas vanas, escojo esto, está siendo idólatra. No te engañes. Pablo quiere, y me vuelvo allá a Romanos, Pablo quiere que los lectores entiendan lo estúpido que es cambiar ese contacto directo que nosotros podemos tener con Dios, el Dios glorioso y todopoderoso, por una relación falsa, por una religión hecha por hombres a medida para los hombres, por una serie de rituales, de supersticiones, de idolatría. Este es el tiempo en el que los hombres profesan ser sabios, pero se creen que el tarot les anuncia el futuro, o la adivina o el adivino de turno le van a descubrir los secretos de lo que les espera. Se creen que a través de una bola de cristal o unos pozos del café, o consultando a los muertos a través de uno que practica la quiromancia, o consultando a los difuntos, creyendo ellos por el espiritismo, y se creen que los minerales tienen unos poderes que nos transmiten a nuestro cuerpo, y se creen que esta medicina alternativa naturalista provoca milagros grandiosos en ellos, y hacen rituales, aromaterapia, las flores de Bach, esto, lo otro, un montón de esoterismo, detrás del cual solo hay vanidad. Y cuando tú les hablas de Dios, dicen, Dios, qué tontería, ¿tú te crees todo eso todavía? Y ellos se creen cualquier cosa que les explican. Vaya, profesan ser sabios y resulta que son necios. Dejaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, cosas creadas, dioses creados por sus propias manos, y dejan al Dios verdadero a un lado. Todos los pecados que se mencionan a continuación en este texto de Romanos 1, ahora a partir del versículo 24 en adelante, ahí se van a mencionar muchos pecados. Todos esos pecados tienen como fondo la idolatría. Dejar a Dios por otra cosa. Darle la espalda a Dios por cualquier otra cosa. Poner a algo en el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestra vida. Vamos a seguir leyendo, versículo 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por lo cual, comienza el versículo, nota que esto está ligando un versículo con otro, porque por lo cual, estamos desde el versículo 16, estamos en una dinámica de versículos encadenados
en el que cada versículo se encadena al anterior. Estamos en un contexto total. Y cuando dice aquí, por lo cual Dios los entregó, Dios entrega a los seres humanos en respuesta al rechazo que estos tienen para con Dios. La palabra entregar, aquí la palabra griega es paradidomi, así con acento en la i, paradidomi. Y esta palabra tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, cuando allí se habla de que Dios entregaba a los enemigos de Israel en sus manos. A veces estos enemigos eran mucho más poderosos, mucho más numerosos, eran gente temible. A veces los hombres de Dios eran minoría, ni siquiera eran soldados, eran agricultores, ganaderos. Y sus enemigos con carros de guerra poderosos, con jinetes, con armas forjadas para la batalla. Pero dice la Biblia que Dios los entregaba en manos de Israel. Esa es la expresión que aquí aparece. Ese es el fondo que Pablo está utilizando, por lo cual también Dios los entregó. Y también es muy interesante, y tenemos que mencionarlo, que a la inversa también ocurría. A veces era Israel el que era entregado en manos de sus enemigos. ¿Cuándo ocurría eso? Cuando Israel le daba la espalda a Dios, cuando Israel se olvidaban de Dios y se hacían sus propios dioses, entonces Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Y esto ocurrió muchas veces. El libro de Josué nos habla de la conquista, la victoria sobre los cananeos y la distribución de la tierra, pero la historia continúa y el libro de Jueces nos cuenta esta dinámica. Dios pone un hombre al frente, a la muerte de Josué, Dios levanta lo que denomina el libro, por eso el nombre Jueces, un juez. Alguien que juzga a Israel, que los conduce a la voluntad de Dios, alguien que es usado por Dios para conducir a su pueblo. Mientras hay un juez, Israel busca a Dios, le sirve a Dios, las cosas le van bien. Cuando el juez muere, Israel le da la espalda a Dios. Se olvidan de Dios. ¿Y qué ocurre? Son entregados en las manos de sus enemigos. Sus enemigos los vencen, los someten, los oprimen. Dios levanta a otro juez. El juez hace un llamado al pueblo, el pueblo se arrepiente de sus pecados, se vuelven a Dios, se humillan ante Dios. Dios vuelve a darles victoria. Muere el juez. Israel se olvida de Dios, vuelven a sus asuntos, tienen los dioses cananeos, se los apropian como suyos. Dios los entrega otra vez en manos de sus enemigos. Y así va ocurriendo. Entonces esa palabra, entregar, tiene este sentido. Por un lado, los enemigos de Israel eran entregados en sus manos y estos enemigos no podían hacer nada. Aunque les superasen en 1000 por 1, si Dios los entregaba en sus manos, no tenían nada que hacer. Eran derrotados contra todo pronóstico. Ahí tienes alguna historia, como ya que estábamos hablando de los jueces, pues como la de Gedeón. Gedeón era uno de esos jueces. Los madianitas les superaban en guerreros, en número, pero una barbaridad. Ellos eran solo 300, Gedeón con sus 300. Y los madianitas no se podían ni contar. Sus carros de guerra, sus jinetes, sus armas. Pero Dios le dijo a Gedeón, yo los entregaré en tu mano. Nada que hacer. Olvídate, ya da igual los madianitas si son 1 millón o son 10 millones de hombres. Y la tecnología de guerra y lo que tengan, da igual. Si Dios los entrega en tus manos, están perdidos. Pero, ¿qué quiere decir exactamente aquí en Romanos 1:24? Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. ¿Qué es inmundicia? ¿Pecado?
¿Qué quiere decir? ¿Que Dios los entrega a pecar? ¿Dios los incita a pecar? ¿Quiere decir eso lo que Pablo está aquí diciendo? No, evidentemente no. Para empezar, déjame que te muestre un texto que aparece en Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni, dice ahí que, ni Él tienta a nadie. ¿Escuchaste bien? O sea, Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Así que lo que dice Pablo en Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, no quiere decir que Dios incita a los hombres a pecar. Los que son entregados, no te olvides que ya estaban inmersos en el pecado. Su mayor pecado, haber rechazado al Dios de la gloria y haberse vuelto a su inmundicia, a sus pecados, a su propia idolatría. Lo que ocurre aquí, entonces, ¿cómo entendemos esto? Porque sí, es cierto, es verdad, venimos estudiando que son los hombres los que ellos deciden y se meten en su propio círculo vicioso de depravación, de pecado, de inmundicia. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso de que Dios los entrega? Dios los entrega a la inmundicia. Bueno, hay un ciclo natural del pecado en el ser humano. Y lo que ocurre es que Dios interviene en ese ciclo. Estad muy atentos a lo que estoy explicando para que entendáis uno de los conflictos que a veces aparecen en la mente del creyente y no entienden según qué pasajes en las Escrituras. Para empezar, déjame que te muestre acerca de ese ciclo del pecado, como lo dice Pablo en Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí habla de ese ciclo del pecado. El hombre vive en sus pecados, los pecados lo llevan a pecar más, cada vez su moralidad va desapareciendo, se va degenerando, su entendimiento queda cada vez más entenebrecido, el corazón cada vez más duro, se vuelven cada vez más insensibles. Es un círculo que va hundiendo más y más y más al ser humano. A esto llega el hombre por sí mismo. Dios no lo empuja el hombre a esto. Dios permite que los hombres hagan esto. Ellos han elegido esa vida de pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios interviene en esta situación. ¿Por qué? Dios tiene sus propósitos. Podemos mencionar ahora alguno para intentar dar un poquito de luz a lo que estamos diciendo. ¿Te acuerdas el otro día estudiando en Génesis la historia de Abraham cuando está intercediendo por Sodoma y Gomorra? Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y a partir de ahí Abraham interviene en intercesión. Señor, pero ¿y si hay 50 justos, destruirás la ciudad? No, si hay 50 justos no la destruyo. ¿Y si hay 45? No. ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Dice Dios, no, aunque haya solo 10, no destruiré la ciudad. Pero ¿qué es lo que vemos? A Dios interviniendo en ese círculo de maldad del ser humano. Al final Sodoma y Gomorra fueron destruidas. ¿Por qué? Porque no había 10 justos. Había uno y Dios se preocupó de salvarlo, de que se fuera. Entonces Dios interviene en el pecado del ser humano. ¿Por qué? En este caso, el propósito es que no tenía sentido que Sodoma y Gomorra continuase en su existencia, ya que cualquier persona que nacía en ese entorno tan corrupto
se perdería en sus pecados. Entonces no tiene sentido prolongar el tiempo, permitir que nazcan personas para que mueran. Nacen ya bajo la maldición de que se van a condenar, no se salvará ni uno. Entonces Dios interviene con cosas externas. ¿Te acuerdas cuando dice allí en Éxodo? Ya llegaremos a estudiar un día ese pasaje. Pero allí en Éxodo, cuando Dios llamó a Moisés, y Moisés se presenta ante Faraón y viene con las instrucciones precisas de Dios, y le dice Moisés a Faraón: Dios ha dicho que dejes ir a su pueblo. Si no, vendrán plagas sobre toda la tierra de Egipto. Y dice allí: y Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Viene la primera plaga. Vuelve a venir Moisés, advierte por segunda vez a Faraón. Faraón, deja ir al pueblo, si no, Dios intervendrá. Y dice allí: y Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Y así vas a ver que se va a ir repitiendo tercera plaga, cuarta plaga, quinta plaga. Y llega un momento en el que tú lees: y Dios endureció el corazón de Faraón. Si tú partes de ahí, de ese texto, lo encuentras así de primeras, y tú lees que Dios endureció el corazón de Faraón, dices: vaya, ¿y entonces qué culpa tiene Faraón si Dios es quien está endureciendo su corazón? No, es Faraón quien endureció su corazón. Lo que ahora pasa es que Dios interviene. Dios a veces se mete en esa situación e interviene bajo un propósito. O sea, Él no viene para fastidiar más y, sí, como ahora te estás endureciendo, pues yo te voy a endurecer más. No, Dios tiene propósitos, Dios conoce la mente y el corazón de las personas y Dios actúa en consecuencia. Un teólogo antiguo dijo que, hablando de esto, intentando ilustrar esto, él dijo que esta forma de actuar de Dios es como, imagínate un río, y ese río tiene una corriente, y en el río hay un barco, por lo tanto el barco es arrastrado por la corriente, ¿vale? Entonces, ahora imagínate que Dios está reteniendo, sujetando el barco con su mano, de tal manera que la corriente intenta arrastrar el barco, pero Dios retiene. A veces deja que la corriente lo arrastre un poco, lo vuelve a retener. Pero llega un momento en el que Dios quita su mano del barco y la corriente lo arrastra. La gente que va en el barco tienen el poder de enllegar los motores, contrarrestar la fuerza de la corriente y salir de esa corriente. Pero lo que hacen es dejarse llevar por la corriente. Se dejan llevar. ¿Qué hizo Dios? Intervino. ¿Cómo? Retirando su mano. Pero no se queda ahí la cosa. A veces, ¿sabes lo que ocurre? Es que Dios empuja al barco a favor de la corriente para que vaya más rápido. A ver si entendéis esto. Y Faraón endureció su corazón. Lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5. Y después dice: y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Endureciendo su corazón? No, el corazón ya lo endureció Faraón. Lo decidió él. Ahora Dios interviene. ¿Pero con qué propósito? El barco se lo está llevando la corriente. Y Dios coge y empuja al barco para que vaya un poco más rápido a favor de la corriente. ¿Por qué? Algo así como cuando el juez entrega al prisionero para que pague con el castigo que se merece por el delito que cometió. Este castigo a veces tiene propósitos de reforma. El endurecer el corazón, el acelerar un proceso degenerativo por causa de algo que tú escogiste,
viene de parte de Dios con un propósito. En el Nuevo Testamento a eso se le llama, cuando Dios lo hace con sus hijos, se le llama como disciplina, castigo, azote. ¿Sabes que a Israel a veces le pasaba eso? Y os lo he explicado. Cuando Israel era castigado, cuando Israel era afligido, cuando se le venía el mundo encima, entonces reaccionaban y se volvían a Dios. Y entonces Dios podía sanarlos. A veces Israel era entregado en manos de sus enemigos. Alguno podía decir, vaya, eso es venganza, eso es ira de Dios. No, eso es ir buscando la restauración, la sanidad. A veces nuestros hijos necesitan entender, nuestros hijos pequeñitos, necesitan entender que la estufa quema tocándola y doliéndoles. Porque tú ya se lo habías dicho 1000 veces, no toques la estufa que te quemas. Y él siempre mira la estufa y se pregunta, ¿y por qué no puedo tocarla? Si se ve tan atractivo esto de tocarla. Y un día va y la toca y se quema. A veces el padre lo empuja, lo ve ahí. Y prefiere el padre tener la situación controlada y que se queme un poquito a que un día pase algo más grave. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que significa que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Has decidido darme a mí la espalda, dice Dios. Has decidido hacerte un Dios falso, un Dios que te conducirá más a la depravación. Adelante, ahí te entrego. La esperanza de Dios es que esa persona un día abra los ojos y se dé cuenta de su terrible error. La esperanza, el propósito de Dios es que todos se salven, que todos se den cuenta un día de su pecado, de su situación. A veces los hombres tienen que tocar fondo para que se den cuenta de su tragedia. Yo muchas veces como pastor oramos por personas y familiares que me dicen, estoy desesperado con mi hijo, con mi con mi aquel, no sé qué más hacer. Y a veces yo le digo, ora, es lo único que podemos hacer y que Dios intervenga. A veces tendremos que sufrir y ver a nuestro ser querido tocar fondo, pero quizás ese es el punto de cambio. Quizás ese es el punto en el que la persona abre los ojos y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? El hijo pródigo. ¿Qué estoy haciendo aquí comiéndome las algarrobas de los cerdos? Mientras en mi casa de mi padre los jornaleros comen y viven mejor que yo. A veces Dios tiene que entregarnos a la inmundicia para que abramos los ojos y nos demos cuenta de lo necios que estamos siendo. Gálatas capítulo 3, versículo 21 al 25 y terminamos leyendo este texto. Gálatas 3, 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley podría parecer mala. Es que la ley nos muestra que estamos condenados y por la ley no podemos llegar a salvos. Sí, pero fue gracias a la ley que nos dimos cuenta que necesitábamos a Jesucristo. Fue gracias a ver nuestra condición de perdidos, de pecado, de impotencia, que dijimos, Señor, ayúdame, y nos aferramos cuando escuchemos el mensaje de las buenas noticias, que podíamos ser salvos por la fe.
Queridos hermanos, lo tenemos que dejar aquí, se nos ha acabado nuestro tiempo un día más. Dios nos ha vuelto a hablar a través de su palabra. Espero que no hayas endurecido tu corazón, que recibas la palabra con gozo y trates de ponerla por obra. Observa, mira tu vida, mira dónde fallas, mira que no estés en la descripción de algo de lo que Dios nos advierte, como decíamos esta mañana, Dios nos advierte en cosas. Espero que tengamos todos la sensibilidad para poder escuchar bien todo eso de que Dios quiere llevarnos a una vida abundante, rica. Queridos hermanos, que Dios os cuide y os bendiga. Mañana lunes será ya 17 de enero, si Dios nos lo permite, si es su voluntad, a las 8 de la noche nos volvemos a encontrar a través de este medio para seguir estudiando su palabra. Mañana, si Dios quiere, seguramente seguiremos con Génesis, allí en la vida de Abraham. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Hasta mañana, si Dios quiere.